Ahora sí, ahora sí que sí, parece que sí. Vamos a ver si la defensora nos puede. Ahí está, ahí la veo. Ahí la veo, ahora sí. ¡Lo logré! ¡Eh, bravo! Hola Patricia, Estuve a muy punto de pensar que era un bien. complot en nuestra contra. Puede ser. No te he contado nada, me bloquearon mi Instagram. Yo que no Ah, nunca ¿viste? subo fotos, pero creo que estamos molestando a algunas personas poderosas de este país. Ent- Porque era muy Bueno, raro. Yo trataba de entrar y no podía, así que hay algo ahí. Pero lo logramos. sí, excelente. Muy buenas tardes a todos y a todas que se han conectado. Ya nos están viendo más de 480 personas hoy día como Colegio Médico con la Defensora de la Niñez, además de compartir en la mañana en la mesa social de este día. Hemos definido poder hacer una sesión live con ustedes para poder conversar sobre las distintas temáticas, lo controversial de esta medida que ha sido anunciada ya por el gobierno del retorno a clases y queremos conversar con Patricia. Ella expuso hoy día y yo le voy a pedir también quizá que podamos partir justamente con los elementos que ella llevó a la mesa social, las preocupaciones que tiene en este rol de ser la vocera y la representante de los sin voz muchas veces y que quedan omitidos los niños, niñas y adolescentes. Patricia. Sí, bueno, oye, primero estoy muy contenta de hacer este live contigo porque creo que has hecho un trabajo y una pega atómica en representación del colegio y de todos tus colegas que están ahí empujando que las decisiones que se toman no tengan que ver necesariamente con lo político, sino que con lo que realmente nos interesa, que es cuidarnos todas y todos, ¿no es cierto? Así que gracias por eso y creo que esta es una súper buena instancia para que podamos contar qué es lo que ha estado pasando. Bueno, particularmente tú llevas harto más tiempo en esto de la mesa. Yo tuve hoy día la posibilidad de participar y de contar un poco las necesidades que uno observa de la invisibilización de niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? De cómo, en definitiva, las decisiones se están tomando sin atender a que ellos también son personas, son tan importantes y tan dignos como los adultos que vivimos en el país. Y yo creo que parte de lo que planteamos ahí tenía que ver con varias cosas que hoy día se siguen viendo muy, muy complejas. Ya lo veíamos y te consta que lo planteé hoy día en la mañana en términos de la situación de los niños que se encuentran en residencias del Sename. A lo que se añade algo que espero que conversemos, que es esta brutalidad del convenio del Sename con la Agencia Nacional de Inteligencia, pero también planteamos cosas que son súper relevantes y que tiene que ver con, por ejemplo, la cantidad de niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso al agua potable. Y en este sentido quiero hacer una mención especial. El viernes nos habíamos enterado con mucha felicidad que gracias al trabajo de personas en el territorio, en Petorca, y también de algunos parlamentarios, habían logrado una resolución de la Seremia de Salud que duplicaba el acceso al agua para las personas de esa comunidad y esa resolución ha sido revertida ahora sin ninguna explicación, lo que nos vuelve a dejar en esa situación de que las personas en Petorca están sin acceso a un vital elemento, que además, cuando hablamos de que el mecanismo para protegernos de esto es el lavado de manos, resulta esencial. Así que yo creo que lo que pasó hoy día en la mañana fue una gran oportunidad para nosotros como Defensoría de la Niñez y yo agradezco también al Colegio Médico representado en Tisquia, porque sé y me consta de que ustedes hincharon y pidieron que nosotros fuéramos invitados, así que te lo agradezco porque de esa manera pudimos plantear las deficiencias que está teniendo las acciones políticas que se están tomando, cómo estas no están mirando a los niños como personas que efectivamente necesitan de resguardo de sus derechos y necesariamente tenemos que abordar eso con claridad. Tenemos cosas como íconos, ¿no es cierto? El tema de esto de que se volvía a clase del 27, el tema de que no se han entregado insumos a las residencias del Sename, el tema de que no se ha vacunado tampoco a todos los niños en situación de calle, el tema de los campamentos y de la falta de acceso a agua, como el ejemplo que yo ponía del caso de Petorca, que es particularmente grave y urgente de resolver. Así que yo diría que eso como para partir y poder ir desarrollando algunos temas que tienen que ver con lo que esperamos y me imagino, no sé, como tú estabas ahí de antes de que yo llegara, quizás les contaste que hay algunos acuerdos que yo espero que nos den la posibilidad de trabajar conjuntamente y de avanzar en lo que necesitamos que se avance. No sé si eso lo pudiste comentar.
Sí, no todos se habían conectado hasta ese momento, pero contarles que hoy día tuvimos una nueva sesión de la mesa social. Partimos por estos temas controversiales que justamente impactan tanto socialmente como sanitariamente y que nosotros hubiéramos esperado no informarnos por la prensa, sino más bien que fueran ámbitos de definición en la mesa social justamente en estas controversias y además invitar actores tan relevantes como Patricia, la Defensoría de la Niñez, como el Colegio de Profesores, voces de las alcaldías, pensando también en lo que viven los padres y madres de estos jóvenes y niños que tienen que retornar a las clases según esta nueva normalidad que ha trazado el gobierno. En ese sentido, hoy día Patricia, en su rol, pudo también plantear tantos aspectos que no han sido considerados al momento de retornar, no son solo los elementos epidemiológicos, obviamente, y en eso acordamos constituir una submesa que justamente pueda abordar los problemas no solamente del retorno a clases, sino que de los niños, niñas y adolescentes en general. Entonces, quizá en ese mismo tenor, para tomar, podemos ir una y una pregunta. Eso. Me gustaría partir quizá justamente con este tema más polémico que ha estado, que parece que cada cierto tiempo nos olvidamos que existen los niños del Sename, pero ¿qué ámbitos de preocupación se han planteado dentro de la Defensoría de la Niñez para los niños, niñas y adolescentes que están institucionalizados en el Sename? Y además, que nos podrías contar justamente qué ocurre con esto de la Agencia Nacional de Inteligencia y tu opinión en particular de esta medida gubernamental. Sí, mira, la verdad es que yo creo que hoy día, yo lo decía en un Twitter, de verdad es como que tengo ganas de llorar porque no puedo creer que después de todo lo que ha pasado con los niños que están en Sename, después de que hayamos sido como país investigados por el Comité de los Derechos del Niño, después de que haya habido una declaración del comité contundente diciendo que se habían violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de estos niños, después de que no hayamos sido capaces de que este informe salió el 2018, de cambiar estructuralmente el servicio, nos encontremos con un convenio que se firma entre el servicio que está destinado a proteger los derechos de esos niños que están bajo su cuidado, con la Agencia Nacional de Inteligencia, que es un acto de la brutalidad máxima en términos de la estigmatización, la criminalización, pero también de la ilegalidad de la entrega de información tan sensible, precisamente de esos niños que están bajo el cuidado. Y por eso es que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos tomado una definición que tiene que ver con que yo mañana presento un recurso ante la Corte para efectos de revertir esta situación, y también lo tenemos súper claro: si es que nos va mal a nivel interno, vamos a recurrir a todas las instancias internacionales que sean necesarias, porque esto es inadmisible. No podemos permitirnos un país en que tenemos como eslogan los niños primero, que la consecuencia de eso sea, en vez del cuidado, la protección y la atención debida de tratarlos como sujetos de derecho, que se le entreguen sus antecedentes a aquella agencia que tiene por finalidad precisamente investigar y asociar a la gente a la criminalidad. O sea, de verdad no resiste ningún análisis desde el punto de vista de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, tampoco desde la perspectiva de un sistema judicial especializado para adolescentes, pero acá ni siquiera hablamos solo de los niños que están vinculados a algún procedimiento en el ámbito de la justicia, sino que también hablamos de niños que están sujetos a protección. Entonces, de verdad, esto es de una brutalidad indescriptible y honestamente yo espero que, si es que no se revierte, que es la petición que nosotros hicimos al ministro Larraín, que es el encargado o directamente superior del Servicio Nacional de Menores, si no lo revierten directamente, bueno, tendremos que buscar por las otras vías para efectos de lograrlo, porque de verdad la gravedad de esto es indescriptible. Y el comunicado que saca Sename hace aún más grave la situación, porque en el fondo es como no entender el rol y no entender lo brutal que es que, en vez de posicionarse desde la protección de vida, de los datos, de la información, de todo lo que hay detrás de cada niño, niña y adolescente en esa situación, sino que más bien entregarlo para el supuesto, comillas, buen uso de la Agencia Nacional de Inteligencia. Súper. No sé si ustedes además han tenido algunos requerimientos específicos de los padres, madres, en particular en esta pandemia, que nosotros podamos resolver desde el punto de vista de la mesa social o en la próxima submesa que vamos a tener como mesa social COVID-19. Sí, bueno, sí, obviamente ahora vienen las preguntas mías para ti. No.
Pero en el fondo hay mucho tema, hay mucha duda, hay mucho temor, ¿no es cierto? Y parte de lo que pasa con esto de volver a clases, de en el fondo esto de no entender nada, de la absoluta, yo también lo planteaba hoy día, tú escuchaste en la mesa, ¿no es cierto? Esta inconsistencia entre, por un lado, estamos llegando al pic en abril y en mayo, y al mismo tiempo que estamos llegando al pic hacemos que los niños vuelvan al colegio. Entonces, eso genera mucha angustia en los papás, mucha angustia en las familias, y también eso repercute en los propios niños, niñas y adolescentes. Entonces, a mí me gustaría que tú nos pudieras contar, Isquia, más o menos cómo se está analizando esta situación, que desde, obviamente, el tema del contagio, lo epidemiológico, la baja y el pic tiene una importancia súper relevante para que también las personas puedan tener ciertas tranquilidades en las casas. Probablemente quienes nos están viendo también son papás, son mamás, y entonces poder apoyar desde esa perspectiva cómo lo ven ustedes en el ámbito de la experticia que han tenido y del liderazgo indiscutible que tienen en esta materia. Lo primero es contarte que ya tenemos a más de 1000 amigos y amigas conectados, escuchando justamente lo que estamos conversando. Y justamente como tú señalas, nosotros desde el primer momento hemos sido y hemos llamado al país a mucha cautela, gracias a estos distintos elementos, entre ellos la suspensión de clase, las medidas y la obediencia que ha tenido gran parte de la ciudadanía. Sabemos que no todos, pero muchos están haciendo esfuerzos de tener este distanciamiento físico, pero no social, muy conectados, necesitamos estar más conectados que nunca, pero distanciados, tomando medidas. Muchos han tomado cuarentenas, pero sabemos que no es el escenario de todos los ciudadanos del país. Es por eso que hemos logrado ir aplanando la curva. Sé que muchos de ustedes tienen dudas quizá de los datos del gobierno, pero algo sí que nos tranquiliza de la perspectiva médica son justamente los pacientes graves en nuestras unidades de cuidados intensivos, que a pesar que hay algunas que ya se han visto muy sobrecargadas, como Magallanes, la Araucanía, Arica, entre otras, y algunas regiones de la región, algunas ciudades de la región metropolitana, evidentemente hemos logrado aplacar un poco el impacto y no estamos repitiendo el escenario de los países europeos. El tema es que como existimos muchos de nosotros que todavía no nos enfermamos con este virus, existe una gran población con disposición a enfermarse. Tenemos mucha gente que se puede enfermar, y si este virus ingresa a algunas de esas comunidades o comunas puede incendiarse muy rápidamente, particularmente en regiones más rurales o en regiones con gran densidad como son algunas de las comunas del Gran Santiago. Es por eso que nosotros seguimos en la línea muy cautelosa. Y hemos tenido también el pronunciamiento de la Sociedad Chilena de Pediatría, que ya ha puesto las luces de alerta con estas ideas de esta nueva normalidad o volver a clase cuando tenemos un desafío por delante, como es la apertura de los colegios, pero todavía el invierno. No han partido todavía los virus respiratorios de circulación habitual, que muchos de ellos, como la influenza y el VRS, afectan a los niños, y además que estamos considerando en la estrategia de respuesta sanitaria mucho de los cupos ventilatorios y los equipos ventilatorios y los equipos de salud que atienden habitualmente a los niños. Así que nosotros hemos llamado también al gobierno a una cautela y, además de los criterios epidemiológicos, poder considerar justamente criterios sociales. En ese sentido, desde la perspectiva, además de los criterios que hemos dialogado quizá con el comité asesor, criterios más bien técnicos, de no tener casos en los últimos 14 días, de tener este aplanamiento, de tener capacidad diagnóstica en 24 horas, son criterios bien exhaustivos. También poder hacer seguimiento al 90% de los casos. Desde la perspectiva más social, ¿cuáles crees tú, como defensora de la niñez, que son elementos complejos al momento de intentar retornar a clases, considerando también los lineamientos que ha hecho el Consejo Asesor, que pide un distanciamiento, un número acotado de niños dentro de los colegios, mantener una serie de precauciones de aseos y distanciamientos que, por lo menos desde la perspectiva de salud, tenemos dudas si es que se va a poder implementar en todos los colegios? Bueno, claramente, y de hecho, en parte para contarles también a quienes nos están viendo que hoy día los alcaldes reforzaron lo que yo planteaba en ese sentido. Lo que tenemos que pensar cuando hablamos de medidas, ¿no es cierto?, es cómo impactan o qué posibilidades realmente tenemos de lograr que aquello que se prevé como un ideal para no lograr el contagio se va a producir.
Y en ese sentido, el comité asesor lo que ha planteado son aspectos epidemiológicos que son lo que tú abordabas, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con el pic o con que pasemos más de 14 días sin casos, etcétera. Y ahí me gustaría después hacerte una pregunta respecto a los testeos, porque es distinto saber que no hay contagiados a creer que no hay contagiados, ¿no es cierto? Pero también están los temas que tienen que ver con lo preventivo. Y con lo preventivo es que los niños estén a más de 2 metros de distancia, que no interactúen, que usen mascarilla, que se laven permanentemente las manos. Y cualquiera que conozca una escuela pública, yo lo dije en la sesión con todas sus letras, yo estudié en una, cuando son 45 alumnos y cuando están en una sala que tiene la posibilidad de contener a esos 45 con suerte, evidentemente pensar en una hipótesis de que los niños estén separados con los bancos a distancia de 2 metros es inviable. Pensar que los niños en el recreo no se van a juntar, que van a andar todo el tiempo con la mascarilla permanentemente, que van a estar permanentemente lavándose las manos, es francamente no conocer cómo funcionan los niños en ese contexto, particularmente los que son más pequeñitos, porque cuando acá hablamos de reanudar el tema escolar, no solo hablamos de los preescolares, o sea, no solo hablamos de los más grandes, de los adolescentes, sino que también hablamos de los chiquititos, de los jardines infantiles, de los primeros cursos de preescolar, y por lo tanto desde ahí obviamente no estamos en condiciones, los municipios tampoco están en condiciones en el ámbito de la educación pública de satisfacer esto. Yo lo decía en la mañana, Isquia, y lo refuerzo acá, ni siquiera el gobierno ha sido capaz de entregar insumos de higiene y de sanitización a las residencias del Sename. Eh, o sea, pensar que va a entregar a todos los colegios, a todas las escuelas públicas del país, suficientes mascarillas, alcohol gel, preocuparse de que todos los baños tengan agua para efectos de poder lavarse las manos. Y además que los profesores, ¿cuántos necesitas? Porque una alternativa que se planteaba era dividir los cursos, ¿no es cierto? Entonces, si es un curso de 40 que no entra, lo hacemos de 20. Pero bueno, para eso necesitas duplicar a los profesores para que puedan entregar el contenido. O sea, realmente acá lo que necesitamos es que prospere el acuerdo al que se llegó en la mesa, de que se genere una mesa especial con expertos en educación, con también la participación de ustedes desde el punto de vista de la experticia médica sanitaria, ¿no es cierto? Más lo que nosotros podamos aportar, la UNICEF, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, que miremos esto en perspectiva y que por lo tanto podamos dar tranquilidad a las personas de que estamos trabajando como país en una definición que pone en el centro efectivamente la preocupación por ello. El aprendizaje es relevante, pero hoy día es más importante la salud emocional, la salud mental, las condiciones en las que están viviendo y evitar que eso condicione negativamente a no solo los adultos, sino que también a los niños, niñas y adolescentes que evidentemente se ven afectados cuando sus papás o sus familiares directos están en esta situación. Y en ese sentido me gustaría preguntarte a ti, si tenemos en realidad la posibilidad de saber con meridiana certeza cuándo podría producirse el pic. Y parte de lo que tú planteabas al momento de introducir la pregunta tenía que ver con que vamos a llegar al invierno donde está el virus sincicial que afecta a los niños, como sabemos, pero también el COVID ha afectado a niños. En Chile tenemos niños contagiados. En Estados Unidos hay un número bien alto de niños contagiados. Entonces, por lo tanto, desde ahí, ¿cómo lo ven ustedes también en este foco sanitario que es súper relevante, pero que en algún momento como que se ha tratado de hacer ver que los niños solo son potenciales contagiadores, más no los ven como posibles víctimas Vectores. vectores, exacto, vectores. Bueno, lo primero es que, bueno, ustedes han visto, nosotros tenemos un amplio consenso con Patricia que aquí hay muchos elementos, tanto para los padres y madres, para poder llevar a los niños al colegio. No es una definición sencilla, muchos de estos niños comparten también con población de riesgo y evidentemente, tal como lo señalábamos recién, a veces los terminamos viendo como vectores, pero los niños sí tienen el potencial de enfermarse, de hecho muchos de ellos se enferman. El tema es que mayoritariamente suelen presentar cuadros leves, pero tenemos algunos casos que terminan presentando cuadros respiratorios más graves. Y también, en particular, los niños que tienen enfermedades crónicas, pulmonares, enfermedades de inmunidad, que existen muchos de ellos dentro de la red sanitaria y que requieren también mantener estas medidas bastante estrictas y lo más probable es que muchos padres no van a querer llevarlos a los colegios. Es por eso que esperamos que esta mesa, esta submesa pueda aclarar estos elementos y no solamente
imponer una medida por parte del Estado, sino que dialogarla previamente o imponerla y que después no resulte porque ni los profesores vayan, ni los padres lleven a sus niños al colegio o tengamos importantes brotes dentro de los colegios, porque hoy día, tal como señalaba ella, no podemos entregar elementos a instituciones como el CENAME, pero tampoco estamos logrando hacer un testeo absolutamente efectivo en otras residencias que son de relevancia, como la de los adultos mayores. En los niños tendríamos que estar haciendo testeos justamente porque de esos 45 niños, si tenemos un brote, vamos a llevar a 45 familias esta enfermedad y eso puede hacer que una comunidad o una comuna en general tenga una expansión muy amplia y no vamos a tener la capacidad de contener. Eso requiere, y muchos de los pacientes además son asintomáticos, particularmente también los niños, niñas y adolescentes. Así que tenemos que reforzar ese mensaje y nosotros esperamos que lo que conversamos hoy día con el ministro del Interior rinda frutos y podamos tener un diálogo antes de iniciar con esta medida y tomar todas las variables, entre ellas la de los padres, porque uno de los elementos planteados con el comité asesor es justamente dividir las jornadas, tener un grupo de niños en la mañana, otro en la tarde, periodos de clases de 35 minutos, después hacer una pausa, airear la sala, hacer aseo, y son medidas muy complejas a implementar por parte de los colegios, dejar un día libre, es decir, ir al colegio lunes y martes, después un día libre, jueves y viernes, y eso no se condice tanto con el objetivo que percibo yo tiene el gobierno, que es un poco viabilizar que los padres puedan o concurrir a sus lugares de trabajo, porque no es en un periodo habitual. ¿Quién va a ir a buscar y a dejar esos niños? Son variables que viven los ciudadanos todos los días y parece que no estamos viendo, así que nosotras vamos a estar ahí esforzándonos con los alcaldes, con tantos actores que nos han apoyado en esto para visualizar cómo funciona el mundo real de las personas que tienen a sus hijos, tienen que llevarlos al colegio y también esta empatía con el temor. Existe temor de enfermarse, existe temor de no repetir lo que han vivido países europeos, latinoamericanos, lo que está viviendo Estados Unidos hoy día y esperamos que estas curvas se mantengan en nuestro país y además podamos encontrar otros mecanismos de que la economía no se caiga y todas esas cosas porque sabemos que eso también va a tener un impacto social muy importante, pero jamás poniendo en riesgo a nuestros niños, niñas y adolescentes y también a sus padres, a sus abuelos, considerando también estos temas de hacinamiento. Yo voy a buscar aquí mi torpedo de mis preguntas que tengo. Oye, Isca, pero espera, yo te voy a hacer otra pregunta para salvarte, para que no busques tu torpeo. Oye, lo que me preocupa, y vuelvo al punto, porque sabes que cuando lo planteé hoy día en la mañana, y perdón la insistencia, digamos, con el tema de los niños, y yo hablo por los niños, pero en realidad son las poblaciones en general que no tienen acceso al agua. Yo quizás me gustaría que nos pudieras contar si es que en otras sesiones de la mesa se había abordado esta situación, porque a mí me parece tremendamente complejo. Vuelvo al ejemplo que pongo de Petorca, que es una situación particularmente grave, pero que se repite en otros lugares también. Entonces, si es que se ha visto por la mesa o no, porque si no es así, obviamente, y si logramos que el objetivo que tuvimos en vista hoy día en la mañana, de que se cree esta mesa como al alero de la principal, que vea temas de niños, niñas y adolescentes, yo volveré sobre el punto y volveré a insistir, porque también cómo logramos, y desde ahí, desde lo sanitario, Isquia, trabajar cuando no se tiene acceso al agua. O sea, la prevención evidentemente se complejiza muchísimo más allá de lo grave de que el agua es un derecho humano que debiera ser de acceso universal y que no debiera ser propiedad de nadie, digamos, ¿no? Sí, esto es algo que conversamos no en esta mesa, sino que en otra mesa que estábamos intentando montar después del estallido social con la Universidad de Chile, donde participó en alguna instancia Modatima, también desde la perspectiva sanitaria, porque sabemos que muchas enfermedades se transmiten por la vía fecal oral y requerimos agua para lavarnos las manos continuamente, mucho más ahora, pero es un hábito que tenemos que mantener dentro de nuestras vidas para todos los virus respiratorios, para todas las enfermedades infectocontagiosas, y lo que tú señalas es de suma relevancia porque tenemos una tremenda deuda como país y esta puede ser una oportunidad de destrabar justamente aquellos aspectos sociales que en otro momento no se ponían en perspectiva. Yo tengo esperanzas que después de todo lo negativo que traiga esta pandemia, permita abrir una ventana de oportunidad para el país
para justamente poder avanzar en aquellos derechos sociales fundamentales como el agua, pero también en aspectos sanitarios, que nosotros tampoco los tenemos tan resueltos en el país. Y en ese Ujú. sentido, quizá para retomar esa pregunta, ¿ustedes han tenido denuncias o han visto algunas aristas legales que podamos utilizar para también proteger a algunas de esas comunidades donde podríamos, de forma colaborativa, crear iniciativas que nos permitan destrabar y además conversar con las entidades de gobierno que permitieran asegurar, en una primera instancia, que hoy día cumple un objetivo sanitario, el acceso al agua, pero también resolver estos temas más estructurales de forma más permanente? Sí, mira, este tema realmente es súper, súper relevante. Yo he estado en contacto con Bárbara Astudillo, que seguramente está viendo esta transmisión, a quien le mando un afectuoso saludo y cariño, porque sé y me consta el trabajo que hace, particularmente con el territorio de Petorca, en esta materia y como las dificultades que han enfrentado para lograr que se revierta y que el derecho humano, el derecho al agua, sea realmente un derecho. Yo ahí me sale lo abogada que llevo dentro y los derechos para que sean derechos tienen que ser efectivos, porque si no son solo meras expectativas. Y en esa lógica lo que se nos debe asegurar son los ejercicios efectivos. Y también recordar que hubo una petición particular del diputado Ibáñez al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que recurriera precisamente logrando que el gobierno permitiera el acceso al agua en esa zona. Nosotros estábamos a la espera de la presentación de ese recurso por parte del instituto, porque eso nos permitiría presentar un informe nosotros específicamente por la situación de los niños, pero hasta el momento ese recurso no se ha presentado, así que yo lo que estoy viendo, y de hecho lo estoy conversando precisamente con Bárbara y también con algunas otras personas, es la posibilidad de intervenir directamente como Defensoría de la Niñez respecto de aquellos niños que están afectados. La ventaja que tiene que intervenga el instituto primero es que permite hacerlo por la generalidad de las personas. Por nuestra competencia nosotros solo podemos recurrir respecto de niños, niñas y adolescentes. Y obviamente cuando hablamos de que no hay agua, la carencia de agua afecta a todos, no solo a los niños, ¿no es cierto? Entonces, pero si eso no se produce pronto, efectivamente nosotros vamos a hacer una interposición ahí judicial en ese ámbito, logrando, ojalá, que haya un resultado efectivo, pero no nos olvidemos, y pongo aquí otro tema que también está ahí siempre nuestra preocupación, que en Quintero y Puchuncaví, que ustedes también tuvieron una participación muy relevante como Colegio Médico Isquia, nosotros presentamos un recurso de protección, nosotros y otras organizaciones, ¿no? También el instituto, en fin, lo ganamos en la Corte Suprema el 29 de mayo de este año y seguimos esperando y los niños, niñas y adolescentes siguen viviendo contaminación, siguen viviendo PIC, siguen viviendo vulneraciones a sus derechos. O sea, acá, lamentablemente, no hay un comportamiento que sea coherente con incluso una decisión judicial del máximo tribunal de nuestro país y por lo tanto nosotros estamos esperando sobre la base del seguimiento de ese fallo, que si aquello no importa las decisiones y las acciones que la Corte Suprema ordenó, obviamente ya tenemos la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para exigir el cumplimiento, porque esto es crucial. Y vuelvo a reforzar el punto, para todos quienes nos están viendo, los derechos son derechos, no son meras expectativas. Y lo que nosotros tenemos que lograr como país es que se entienda por parte de quienes lideran los estados, cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea el color político, esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con convencerse que cuando los estados ratifican tratados internacionales, lo que es seguridad en el ejercicio en un sinnúmero de ámbitos y no lo podemos seguir permitiendo. Y por lo tanto necesitamos mecanismos efectivos de exigibilidad de los derechos de manera tal de que podamos cubrir aquellos aspectos que son derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales son derechos humanos también. No te escucho. ¿A mí me escuchan? Parece que no. ¿Me escuchan o no? Y es que te perdimos la voz. A ver, es que no alcanzamos a leer todo. ¿Tú me escuchas? Alguien que nos sople si se escucha, por favor. ¿No me escuchas? El complot.
Espera, me voy a preguntar si se escucha. Oye, ¿alguien me escucha? Estoy hablando sola. ¿Se fue la isquia? ¿Nos abandonó? A ver, a mí me escuchan. ¿Isquia? Sácate el audífono, quizá. Ah, ya, yo me escucho, perdón, repitiendo 1000 veces si me escuchaba o no. Ya, pero yo puedo rellenar mientras tanto. Isquia, eh, relleno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos perderte justo cuando tenemos preguntas. ¿Qué hacerte? Ya, a ver. Mientras tanto, pucha, no alcanzo a leer todo, pero acá voy a aprovechar de tirarte flores mientras tú no puedes hablar, Isquia. Entonces, diciendo que intentes sacar de la pantalla una. Ya, me voy yo y vuelvo, ¿o no? ¿Me voy y vuelvo? ¿Tú? A ver. ¿Aló, ahora sí me escuchan? ¿Sí? Vamos a esperar a la defensora para poder subirla porque tuvimos algunos problemas técnicos eh, para ver si la podemos sumar en breve. Isquia. Ahora sí, volvimos. Muy bien. Son las No te fuerzas del descontrol. mal, son las fuerzas del mal que no nos quieren aquí. No, mentira, ya. Pero Ayúdenme. bueno, estábamos en una conversación. Yo tenía muchas dudas que te quería preguntar porque un tema que nos preocupa mucho en la mesa social es el tema de salud mental y también la vulneración de algunos grupos, entre esos los niños, niñas y adolescentes, que muchas veces son víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, justamente en contextos de hacinamiento, de problemas de vulneración. ¿Ustedes han podido consultar o tienen algunas denuncias de aumento de este tipo de denuncias por parte de las familias o de las personas en general? Mira, la verdad es que este es un tema súper relevante y lo que se ha producido es un aumento de llamadas a un teléfono que es el 149 que tiene que ver para recibir denuncias de violencia intrafamiliar, pero eso no ha tenido un correlato con aumento de denuncias, ¿ya? Entonces, en general, ese teléfono también sirve para consultas o para dudas relacionadas con el tema. Lo que sí es súper importante y me parece que aprovechemos porque ahí viene gente conectada, son súper bacanes de estarnos viendo y escuchando realmente. Sí, eso Gracias. estaba viendo yo cuando quedó el colapso, las preguntas. Habían muchas preguntas interesantes que te No, quiero hacer. imposible verlo, después hay que subirlo esto a la historia, porque de Es que verdad, hay algunos que escriben aquí en preguntas y ahí yo te voy a hacer alguna de esas. Así ay, que muy bien. prepárate, prepárate. Bueno, el punto es que hemos hecho ahí un trabajo para poder potenciar las denuncias. O sea, lo que necesitamos aquí es una invitación y un llamado a todos quienes nos están viendo, es que si sabemos de algún caso de agresión, de sea física, sexual, psicológica o de cualquier naturaleza, denunciemos, porque es la única manera de que podemos realmente activar los procedimientos para proteger. Si no, no tenemos posibilidad de que eso se sepa. Y también ahí el llamado que nosotros hemos hecho a las instituciones responsables, obviamente, de proteger, es que efectivamente cuando reciben este llamado, cuando reciben esta denuncia, activen todos los protocolos que tienen que ver con lograr que los niños estén protegidos. Y de hecho me preguntaban el día de ayer en otro live que tuve que qué pasaba si es que, por ejemplo, había un agresor viviendo con un niño. Obviamente, ahí lo que debe pasar es que ese agresor salga de ese lugar y no siga en contacto con ese niño, porque lo que tenemos que hacer es protegerle de todas maneras de que la agresión pueda continuar. O sea, no solo detenerlo, sino que además evitar que se repita en el tiempo.
Indudablemente lo que más necesitamos, Isquia, es prevención, que no pasen las vulneraciones. Y por eso a ti te consta que hoy día yo también planteé por qué era tan relevante que veamos a los niños, niñas y adolescentes en esta crisis. Porque ellos son víctimas hoy, no solo del tema sanitario, de la posibilidad de contagio o de ser vectores del contagio, sino que también son víctimas de las consecuencias que esta pandemia puede tener. Y desde esa perspectiva, si el Estado no genera políticas públicas y acciones y medidas concretas que, por ejemplo, aborden la situación de herramientas para las familias, para los papás, para los abuelitos, para los hermanos mayores que cuidan, que están en una situación que es extraña para todos, si no estamos acostumbrados a estar confinados, ¿no es cierto?, a estar todos en un mismo lugar. Además, tú decías delante, y yo lo rescato porque me parece importante, cuando yo hago política pública, cuando defino desde decisiones gubernamentales, no puedo estar pensando en una situación de privilegio, de una casa de 100 metros cuadrados, de dependencias que tienen lugares quizás con cosas de juego, con acceso a internet, a televisión. Tengo que pensar también en las condiciones de las personas que viven de privación absoluta, en una pobreza real, en condiciones de hacinamiento. Entonces, si yo no me preocupo de esas personas, preferentemente, si no les entrego herramientas, obviamente condiciono, y con esto no estoy justificando, pero sí condiciono situaciones de estrés que en definitiva pueden gatillar acciones violentas en relación a los niños que no podemos permitir. Entonces, ahí hay un desafío que no ha sido abordado y que en definitiva es lo que nosotros esperamos que, si prospera la mesa que pedimos, se pueda abordar con mayor profundidad para favorecer la protección de los niños, niñas y adolescentes y también la salud mental de todos, en definitiva, no solo de ellos, sino que también de sus padres o de sus familias. Sí, y ojalá esta sea una fuerza que nos permita también resolver tantos temas que han estado postergados en el Sename, que lamentablemente entre tanta contingencia se acuerdan del Sename y es como pasó al otro día y fue un recuerdo y necesitamos avanzar en esas medidas. Así también nos preguntaban algunos de ustedes si podemos hacer algunos recursos legales. Nosotros hemos incursionado en algunos, ya sea por elementos de protección personal o para poder tener cuarentenas o cordones sanitarios y por lo menos parte de lo cual el Ministerio del Interior y también nos han filtrado de el propio Poder Judicial, al parecer muchos de esos no se están acogiendo y se están dejando bajo los criterios sanitarios. Es por eso que esperamos que estas mesas y la voluntad del gobierno sea justamente escuchar a Defensora de la Niñez, a los distintos entes sociales y políticos que nos permitan destrabar y transparentar lo que vive cada uno de ustedes en sus casas, que son padres y madres, las preocupaciones y también empatizar. Yo creo que eso es lo que más necesitamos hoy día, lograr hablar transversalmente, empatizar, realmente sentarnos y que estas mesas sean efectivas y útiles y no como pasó el fin de semana que lamentablemente nos enteramos por la prensa. ¿Ustedes han pensado en tomar alguna arista judicial o algún recurso en particular, además del tema del agua que ya me contaba? Sí, obviamente la situación de la no entrega de insumos al Servicio Nacional de Menores es una de las alternativas directas también que tiene que ver con poder requerir, y yo lo planteé así derechamente, se me explicó que se había requerido y se había insistido en la situación y que se iba a disponer de estos insumos efectivamente por parte del Ministerio de Salud. Lamentablemente hoy día no tuve la posibilidad de confirmar eso directamente porque el ministro Mañalich no estuvo en la reunión, en la sesión. Y evidentemente no pude hacer la pregunta concretamente y en términos directos para saber qué fecha y en qué momento se iba a producir esa entrega. Pero habida cuenta de la demora, evidentemente es una alternativa efectiva de proceder. Lo que pasa es que uno esperaría, y yo lo decía hace un tiempo atrás, precisamente en relación con la situación de las residencias del Sename, que uno no tenga que estar denunciando ni presentando recursos para que el Estado haga lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes que están en residencias del Sename, que están en privación de libertad, que son de exclusiva y privativa responsabilidad del Estado, porque el Estado es la familia de ese niño,
uno no esperaría tener que estar denunciando con los medios que nos entregan los recursos o pensando en presentar un recurso de protección, menos con la historia que tenemos de la situación de Sename. Pero bueno, si la situación se mantiene en esa línea, ciertamente no quedará otra alternativa que ejercer las acciones que la ley provee para esos efectos. Pero eso tiene una demora, ¿no es cierto? Entonces igual se produce una situación que es compleja y que no logra con inmediatez obtener el objetivo, que es que estas personas tengan recursos para poder estar en buenas condiciones y evitar el contagio, que hasta ahora afortunadamente ha sido muy menor en las residencias, pero ya sabemos lo que está pasando en recintos carcelarios y sabemos lo que pasa en recintos donde hay muchas personas reunidas que no pueden salir efectivamente, ¿no? Así que hay que evitarlo a toda costa. Sí, yo quiero aprovechar de mandar un saludo a Fernando González, que nos está viendo por ahí. Él es el presidente de la Comisión de Infancia, que ha tenido un trabajo muy colaborativo con Patricia Muñoz, y contarles que como Colegio Médico, tanto por nuestra Comisión de Infancia como por la Sociedad Chilena de Pediatría, hemos sido bien enfáticos en esta mesa social, que es relevante reanalizar el tema de los retornos a clases. Quizá algunos de ustedes no se habían conectado, pero hay elementos muy complejos de poder llevar a cabo estas clases en las condiciones que se requieren, obviamente en la medida que el Estado vaya asegurando, porque tenemos para largo para esto de la pandemia, hasta que aparezca una vacuna o el gran porcentaje de nosotros nos enfermemos. Ese es un escenario que se va a demorar, y en particular también cómo ir en el cuidado y en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes que muchas veces no tienen a un cuidador que los acompañe en su proceso, no solamente formativo, educacional, sino que también de acompañamiento emocional, de acogida, y muchas veces los colegios y las escuelas son el único refugio donde ellos se pueden recibir. Entonces, no todo es maravilloso tampoco dentro de las cuarentenas y suspender las clases. También tiene un impacto muy potente, sobre todo en las comunidades más vulnerables. Es por eso que nuestro ánimo de diálogo con las autoridades está presente y esperamos en realidad que se vayan abriendo estas puertas, y también que el gobierno comprenda que tiene que hablarle a todos los sectores transversalmente para ir destrabando. Dentro de otras preguntas, acá me están soplando. Bueno, han preguntado mucho por la ANI, en realidad, quizás muchos de ustedes se De hecho, perdieron Fernando parte de González la... tiene la idea de que la Ani te dejó sin audio, de hecho, aunque era más probable que me puede dejaran ser. a mí, pero bueno. No sé cuál, pero bueno, en realidad da mucha tranquilidad contar con la Defensoría de la Niñez. Nosotros también esperamos que exista una Defensoría del Pueblo de los Pacientes, que fue algo que hemos solicitado mucho, Sí. pero no nos ha ido tan bien en esa medida porque va a depender de la contingencia. Quizá después de la pandemia podamos contar con una figura con la misma potencia que tiene Patricia para que defienda a los pacientes y pueda también marcar los énfasis en el gobierno, porque si no las cosas no pasan. Y acá Oye, no sé Isia, yo si tengo una podrías hacer... pregunta, sí. Primero, dice acá, como colegio médico, ¿qué opciones y propuestas barajan considerando el rebrote del virus que puede ocurrir? Y añado a eso, ¿cómo ven ustedes esta situación como de en el fondo también declaraciones que yo tengo la impresión, no sé cómo lo ven, y también lo dije hoy día en la mesa, ¿no es cierto? Como de que hay que tener una coherencia comunicacional, porque muchas veces los mensajes son erráticos, y esto de que me vaya a tomar el café, bueno, no vamos a omitir lo de hoy día del ministro de la cerveza, digamos, para tratar de ganarle a la subsecretaria, pero esto de como, bueno, si puede hacer esto de irse a tomar el cafecito, o sea, igual hay como una lógica que en definitiva la gente puede estar confundiendo, y yo creo que es relevante insistir y hacer el énfasis, Isquia, en que esto no ha terminado, que es un tema grave, que tenemos que cuidarnos, que ustedes han sido súper claros y categóricos en la prudencia, en seguir protegiéndonos al máximo posible. Entonces me gustaría que ahí si pudiera como contestar a Maxi Moreno, que hizo esta pregunta, y también como agregar esos elementos. Bueno, de todas maneras, bueno, hemos solicitado de forma reiterativa, si ustedes ven nuestras minutas desde hace 2 semanas a la fecha, para tener una comunicación de riesgo. ¿De qué se trata esta comunicación de riesgo? Ser muy transparente.
tener la disponibilidad de los datos para la comunidad científica, los periodistas, es lo que ha hecho todos los países, abrir absolutamente sus datos para que no existan justamente las especulaciones, como hemos visto a veces en las redes sociales, y también ser súper claro y darnos el tiempo como país de explicar las estrategias. Por ejemplo, cuándo se va a caer en cuarentena una comuna, cuándo se va a retirar una comuna, cuáles son los criterios para retornar a clase, tener un ánimo de diálogo y escuchar y justamente poder ser muy explícitos y claros en las medidas que tiene que seguir la ciudadanía. Nosotros tenemos mucho temor y también se lo dijo el Consejo Asesor al presidente de un discurso un poco ambivalente en esta nueva normalidad, porque se pueden relajar las medidas y con tanta población susceptible en el país podemos tener un brote importante y retroceder todo el esfuerzo que hemos hecho como país para mantener en contención los nuevos casos y además seguir fortaleciendo la capacidad tanto de testeo, es decir, diagnosticar lo más que podamos y además seguir cada uno de los casos y contactos. Eso obviamente se complejiza si empezamos a ir al mall, si empezamos a ir al colegio, si empezamos a no restringir algunas actividades, sobre todo hacemos que las personas que tienen un trabajo efectivo a distancia tengan que retornar a sus puestos de trabajo solamente para dar esta sensación de normalidad. Esperamos en realidad que se escuche mucho más al comité asesor y sea muy cauteloso nuestro país en tomar cada una de esas medidas. Uh-huh. Ya está, Y bueno, háganle caso a la doctora Sichis, oigan, sean porfiados, porfiables. Y yo te quería preguntar también si podías aclarar también lo de inteligencia nuevamente, porque han salido muchas dudas sobre eso. ¿Qué ocurrió con esto? ¿Cuál es tu percepción desde la Defensoría de la Niñez? Porque además hemos tenido muchos temas que son éticamente complejos, como por ejemplo el carnet de alta, que lo conversamos hoy día, y yo lo conversé también en la Comisión de Salud del Senado, que no es solamente el tecnicismo, sino que también lo que significa personas querer acceder a un carnet sin tener la certeza de que son inmunes y también las personas que no tienen acceso a esto, como también elementos tan complejos como el acceso a la salud y tantas variables que no hemos podido destrabar hasta la fecha. Uh-huh. Miren, sí, bueno, para quienes estaban se van a repetir quizás un poco el plato, pero lo voy a hacer súper breve. Lo que ocurre es que se firma un convenio en el mes de febrero, nosotros nos enteramos recién hoy día, un convenio entre el Servicio Nacional de Menores y la Agencia Nacional de Inteligencia. Y en ese convenio lo que se da cuenta es la entrega de información que quiera la Agencia Nacional de Inteligencia respecto de los niños, niñas y adolescentes y de la situación que se aborda con cada uno de ellos en el contexto de su relación con el Servicio Nacional de Menores. Esto incluye, por tanto, a los niños que están sujetos a protección, o sea, en residencias proteccionales, como también a aquellos que pudieran estar vinculados con el Servicio Nacional de Menores por haber tenido alguna imputación en algún hecho delictivo. Y esta situación reviste la máxima gravedad porque obviamente implica involucrarse e inmiscuirse en aspectos que son claves desde la privacidad de los antecedentes que esos niños, niñas y adolescentes tienen, pero que además es significativamente grave y brutal si lo pensamos desde el deber de protección del Servicio Nacional de Menores de aquellos niños que están bajo su cuidado y su responsabilidad, y cómo en definitiva se disponibiliza información para una agencia que tiene una finalidad absolutamente ligada a la investigación criminal y a la búsqueda y a ligar criminalmente determinados espacios. Para hacerles un ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, aquí uno no puede interactuar porque no lo escucha, pero ¿se acuerdan de la Operación Huracán? Esto que fue como un escándalo. Ya. Sí. Bueno, que tiene a un general formalizado, ¿no es cierto? En fin, bueno. Esa operación decía relación con la detención de un grupo de mapuches que supuestamente habían participado en un hecho delictivo, ¿no es cierto? Y que luego se terminó, de acuerdo a los antecedentes de la investigación, el juicio todavía no se hace, pero es lo que se ha sostenido, que estaba la participación de este señor Smith, que había visto el tema de los teléfonos, bueno, un montón de cuestiones que finalmente no eran sostenibles desde el punto de vista de que esos mapuches habían participado en el hecho. Bueno, esa información se había trabajado desde la ley de inteligencia.
Lo que quiero decir es que en el fondo, cuando se habla de traspasar datos a esta agencia, evidentemente lo que hay es una vinculación directa desde el punto de vista de la criminalización y la estigmatización que a este grupo de niños, niñas y adolescentes se está haciendo, no solo desde el estallido social, sino que desde mucho antes, donde está esta asociación permanente entre hechos delictivos y la pertenencia a una vinculación con el Sename. Y eso es inadmisible. Y es más inadmisible aún que provenga y sea tolerado precisamente por la propia institución que debe proteger esas personas. Y por eso es que nosotros hemos pedido que ese acuerdo se deje sin efecto, y si es que eso no pasa, efectivamente nosotros mañana vamos a presentar un recurso para que se deje sin efecto, y si nos va mal a nivel nacional, recurriremos a nivel internacional para lograr que esto quede sin efecto, porque es probablemente una de las cosas más violentas que he visto en este último tiempo en términos de la forma de tratar y de entender a estos niños, que además son niños que deben ser protegidos por el Estado, porque el Estado en su momento los abandonó. No fue capaz de protegerlos, eso implicó que fueran vulnerados en sus derechos, y además luego los trata estigmatizadamente y criminalizadoramente. O sea, ya es el colmo de la vulneración por todos lados. Eso es como para... Bueno, y tenemos otros grupos vulnerables, nos han preguntado de eso, quizás no los vamos a alcanzar a abordar hoy, como son los niños con necesidades especiales, quienes Migrante. migrantes y distintos tipos de vulnerabilidad que en etapas como esta pandemia son justamente los más golpeados. Ya llevamos más o menos una hora de live. No sé si Patricia tiene alguna otra pregunta, y si no, quizá los vamos a invitar a que nos ayuden también a darle todo el empuje a Patricia para que podamos montar esta mesa, esta submesa. Mañana vamos a estar llamando al ministro del Interior cuando parte. La hemos anunciado ya por los distintos medios de comunicación, y esperamos que Patricia salga en protección de todos nuestros niños, niñas y adolescentes para que justamente las medidas sean conversadas, dialogadas y aterrizadas a la realidad, porque parece que muchas veces falta conocer cómo funciona realmente, tanto muchas veces a mí me tocan los sistemas sanitarios, y también le toca a Patricia el Sename, los colegios, las instituciones estudiantiles, y además la realidad que viven los padres y madres de estos niños. Patricia, Yo ¿alguna tengo una última pregunta. pregunta para que Sí, vayamos la última. cerrando? La última pregunta es si ustedes tienen y han tenido acceso a información, porque para nosotros ha sido súper difícil y no nos han respondido los oficios, pero quizás ustedes ahí en la mesa han podido tener información respecto de cómo está funcionando la atención sanitaria domiciliaria de los niños, niñas y adolescentes que tienen situación de discapacidad, que en definitiva impide que ellos puedan movilizarse o acceder a atención de salud, digamos, en los hospitales o en los recintos, sino que más bien deben esperar que vayan a ser atendidos ahí, la entrega de medicamentos, etcétera. ¿Eso lo han podido mapear y ver en qué situación está? Bueno, en nuestra minuta nosotros detallamos algunos problemas que tenemos en el funcionamiento de la red. Lo primero es que en general las atenciones a domicilio en gran parte se hace por la atención primaria de salud, y lamentablemente no ha existido todavía una conciliación o han incorporado a la atención primaria la estrategia de esta pandemia. Sí, los distintos equipos de atención primaria han hecho algunos esfuerzos por mantener la vinculación, obviamente con menor dotación, con el impacto que esto ha significado. Además, hemos solicitado poder mantener atenciones a distancia mucho más fluidas, justamente para pacientes crónicos, niños y niñas y adolescentes que requieran atenciones psicológicas, que hoy día se requieren mucho más, y tenemos pendiente en nuestro documento con cosas bien concretas a solicitar para protección tanto de la infancia como de los adultos, que obviamente vamos a quedar todos muy impactados después de esta pandemia, de lo basal que ya traíamos previamente. Y además hemos solicitado poder facilitar algunos procesos como la entrega de medicamentos, poder tener recetas electrónicas y cosas que son bien sencillas, pero que se han ido burocratizando también en un ministerio que yo creo que quiere resolver algunas de esas cosas, pero a ratos se ha visto sobrepasado, y muchas veces no ha tomado la colaboración de entidades como la sociedad científica, el propio colegio médico, y entre esos los propios alcaldes, que están
muy necesariamente con las ganas de colaborar en poder tener una respuesta mejor. Así que esperamos nosotros estar trabajando en conjunto y también monitorizar situaciones particulares que nos han ido llegando de solicitudes específicas para ir a acoger a esos niños. Ujú. Sí, bueno, y entonces termino yo con una petición, que es que puedas ver, yo te voy a mandar la resolución esta en que se había asignado 50 litros más de agua por persona en Petorca y que inexplicablemente la Seremia de Salud de la Quinta Región dejó sin efecto, para que nos ayudes ahí con esa pregunta directamente ahí en el contexto de la mesa y del Ministerio de Salud, porque nos parece, o me parece que es súper grave y que necesitamos que se pueda abordar con la máxima ayuda posible, así que ahí te voy a molestar con esa información ya más directa y por interno. Súper, súper, ahí vamos a estar apoyando de todas maneras. Y les recuerdo entonces la mesa social del día de hoy que estuvo Patricia Muñoz. Acordamos tener una submesa, así que entre todos vamos a estar empujando que esta se monte al más breve plazo, que participen los distintos actores, que podamos visualizar la realidad que viven nuestros niños, niñas y adolescentes con el tema del retorno a clase, pero también empezar a levantar los distintos requerimientos, como ha planteado Patricia, del tema del Sename, de niños vulnerables, migrantes, solicitudes que han salido acá también, como por ejemplo algo leía de las leches, de tantas cosas que se requieren para nuestros niños y ellos no dejan de requerirlos en esta pandemia, así que muchas gracias, Patricia. Quiero agradecerte por tu rol como defensora de la niñez. Lamentablemente vas a estar de defensora de la niñez, no va a poder ser nuestra defensora de pacientes, pero ahí va a existir quizá un espacio. Confiamos mucho en ese rol, así que es un placer para nosotros como colegio seguir trabajando en esta alianza y esperamos que después de esta pandemia podamos también hacer cambios más estructurales en el sistema sanitario, en el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes y también obviamente seguir avanzando en todos los derechos sociales que hemos quedado un poco en pausa, pero la fuerza de la ciudadanía sigue ahí esperando, siguiendo las indicaciones, porque he visto algunos que ya están saliendo a protestar, emulando a Israel. Sí, Vamos a pedirles a todos que se cuiden por porque los vamos a favor, no. necesitar mucho Sí. después de esta pandemia, porque esto no se acaba con el COVID, recién comienza. Así que muchas gracias, Patricia, y es un placer para nosotros como Colegio Médico poder compartir contigo y mucha fuerza. Sé que esa mesa va a ser la que va a tener más resultados y más velocidad que la nuestra, que a veces anda un poco lento, pero ahí seguimos dando la pelea día a día. Oye, sí, gracias a ti, gracias al colegio también. Bueno, nosotros como Colegio de Defensoría tenemos un convenio desde hace rato ya y trabajamos siempre tratando de mantener ahí un trabajo colaborativo, así que gracias por eso también. Y de verdad, por esta oportunidad, yo creo que ha sido súper importante. Obviamente no podemos responder ni ver todos los mensajitos porque es difícil también verlo en el teléfono, pero un Además, abrazo. ¿cuál de las dos menos tecnológica? Sí, ya, pero mal. Claramente. No, Nos bateamos falta, con el pero carnet. millennial, mal. Sí, Estamos pero lo logramos, que es lo importante. Así que un abrazo grande para todos, un abrazo cariñoso para ti, Isquia. Seguimos en contacto y en una de esas, esta no es la primera ni la última y poder vamos a hacer un live que podamos seguir conversando con la gente. súper, súper. Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias por Sí, vernos y les vamos a estar contando de nuestros avances y retrocesos también para que nos vayan a apoyar en las distintas instancias. Muchas gracias.